Hola, bienvenidos a clase el día de hoy. Hoy día estamos a 24 de agosto, día jueves. Si Dios quiere, o Dios mediante, no me acuerdo cuál era la frase correcta. El día lunes ya tendríamos clases presenciales. Bueno, le adelanto para los que si no han leído el correo o tal vez no le ha llegado. Logramos el cambio de sala. Ya no tendríamos clases los días martes, sino que también tenemos, al igual que las otras secciones, día lunes. La sala que nos facilitaron fue la A5. Así que ahí nos vamos a ver el lunes en la tarde. ¿Qué iba a decir? Se me olvidó algo. Ya, hoy día comenzamos con la materia. El próximo jueves ya vamos a tener el primer test que corresponde a la materia de hoy día. Maximiliano, Profe, consulta, va a subir la clase a YouTube, ¿no? ¿cómo? No le ¿Va a entendí subir el la clase último. a YouTube? Sí, sí, por eso. Sí, por eso lo estaba grabando, para subirle igual que la vez Vale, vale, anterior. lo siento. Ujú. Me quedé pegado, se me fue la onda. Le hablaba de que tenemos la evaluación el próximo día jueves, que va a ser test, que va a corresponder a la materia que vamos a ver hoy día de desigualdades. De partida, ¿qué es una desigualdad? Desigualdad tiene un símbolo que está asociado con así, a así, más o menos, que son como los típicos, cuando uno chico le decía los pececitos, y el pececito se come al más grande, por ejemplo, 5 y 7. ¿Cuál es más grande, el 5 o el 7? 7. El 7. Pero si yo multiplico por -1, -5 o -7, ¿cuál es más grande? -5. -5. Recordemos que decir que algo más grande que la recta real, el número se encuentra a la derecha del otro. Por ejemplo, si pusiésemos que aquí está el 5, aquí iría el 7. En este caso, entre el 5 y el 7, el que está más a la derecha es el 7. En cambio, en los números negativos se hace el efecto espejo. Entonces, el más grande o el que está a la derecha es el número -5. Pero la definición matemática de esta relación se define en base a la resta. O sea, incluso para cuando uno programa una desigualdad y es bastante más complicada, o sea, no está definido este operador, uno simplemente hace resta. Entonces dice, A es menor que B si y solo si B menos A es un número positivo. O sea, A es mayor que B si al restar B menos A, el valor resultante es un número mayor que cero. Recordemos que en los números reales tenemos la tricotomía. Un número puede ser positivo, negativo o igual a cero. No hay otra posibilidad que tengan los números reales. Entonces, decir que algo es positivo, mayor que cero, tenemos que decir que simplemente su resta da como resultado un número positivo. Ahora, con esto nosotros podemos volver, o sea, avanzar en las desigualdades a desigualdades con incógnitas o inecuaciones. Por ejemplo, si yo pongo x es mayor que 5. Aquí, a diferencia de lo que ocurría anteriormente, la respuesta no es solo un número, sino que es un intervalo. Lo que estamos diciendo es que si tomamos la recta real, siempre recordemos poner el 0 como referencia y quitar 5, vamos a tomar todos los números que son mayores que 5. Para esto recordemos que hay varias formas de graficarlo, a mí me gusta hacerlo así. Entonces, todo esto de acá son los números que me sirven y no tomo en consideración el 5 porque esto es estrictamente mayor que 5. Así que todos los números que están acá cumplen con la condición de ser mayores que 5. Por ejemplo, acá puede estar el 7 y el 7 efectivamente es mayor que 5.
Si yo pongo 3x menos 3, bueno, me quedó feísimo el 3, es mayor que 7. ¿Cómo resuelvo esto? La inecuación como tal se comporta de igual forma como la igualdad, o sea, despejar la variable x tiene las mismas propiedades tanto en la igualdad como en la desigualdad. Lo único que cambia es que cuando nosotros multiplicamos o dividimos la ecuación entera por un número negativo, la desigualdad cambia de lado. En este caso, por ejemplo, 3x, el menos 3, si yo quiero despejar la x, pasa al otro lado positivo. Entonces quería que 3x es mayor que 10. Y luego, como yo quiero despejar la x, divido por 3. Pero, como el número 3 es un número positivo, no hay ningún problema. Y nos queda que x es mayor que 10 tercios. O sea, de la recta real, el 10 tercios es como 3,1 más o menos. ¿Sí? Todos los números que están para acá son solución de nuestro problema. A todo esto se me olvidó colocarlo. Recordemos que cuando tengamos este tipo de cosas, nuestra solución tiene que estar en notación de intervalo. Entonces, por lo general vamos a ocupar la letra S de solución. En este caso sería de 5 hasta más infinito. Recordemos que el infinito es un concepto, por lo tanto nunca va a estar cerrado. Y el 5 en este caso es abierto, por lo tanto se escribe así. Y acá pasa exactamente lo mismo, pero con el valor 10 tercios. ¿Ya? Pueden copiar y ahí pasamos a lo siguiente. Bueno, acá está un ejercicio. 3x menos 2 es mayor que 7x más 5. Pasamos toda la x a un lado. 3x es menos 7x es mayor que 5 más 2. Este 2 que es negativo pasa al otro lado positivo. Quería menos 4x es mayor que 7. Multiplicamos por negativo. Recordemos que al multiplicar por negativo la desigualdad cambia de lado. O sea, de mayor pasa a ser menor. Entonces 4x menor que menos 7. Y pasando del 4 dividiendo, x es menor que menos 7 cuartos. Así la solución quedaría del menos infinito hasta el menos 7 cuartos. Luego las propiedades, estamos viendo la primera, que es si A menor que B y B menor que C. Entonces, Juan me parece que había dicho que C era el más grande, efectivamente. Y además, Josué se dio cuenta que si A menor que B y B menor que C, entonces A es más pequeño que C. Este principio se llama transitividad. En el 2 aquí vamos a tener que ocupar el otro símbolo que es el menor igual. Si A es mayor o igual que B y B es menor o igual a A, ¿qué pasa con el A y con B? ¿Podrían ser el mismo número? Exactamente son el mismo número. Sí, B mayor que A y B sí. Y B menor que A y B mayor que A, entonces A y B son exactamente lo mismo. Yo también lo pone por el chat. Y por último, tengo esto. Bueno, no, el tercero lo vamos a dejar para después. Bueno, todo esto ya lo deberían saber. ¿Alguien no lo vio en su enseñanza media? Asumo que el silencio es... No, profesor, todos lo hemos visto en algún momento de nuestras vidas. ¿Ya? Todo este es el preámbulo para llegar al valor absoluto. Esto es lo que nos importa. Valor absoluto.
El valor absoluto tiene una notación que es el dos rayitas. Valor absoluto de A. Entonces, un rayita, A, rayita. Más adelante, cuando estén en cálculo 3, el valor absoluto tiene su notación como así. Dos rayitas y un 1 abajo, porque es la norma 1 del espacio. El valor absoluto corresponde a la distancia de un número al origen. Por ejemplo, valor absoluto de 10 es exactamente 10, porque del 10 al 0, efectivamente hay 10 unidades. Y el valor absoluto de menos 15 es 15, porque el valor absoluto, o sea, la distancia que hay de menos 15 hacia el 0, son 15 unidades. De aquí podemos llegar a sus propiedades. La primera, el valor absoluto de A, con A un número real, y B también, porque lo vamos a ocupar después, y C también. Entonces, A, B y C, números reales. El valor absoluto de A siempre va a ser un número positivo o igual a 0. Aquí ya podemos hablar de mayor o igual que 0. 2. El valor absoluto de menos A es exactamente igual al valor absoluto de A. Independiente que sea positivo o negativo, el valor absoluto sigue siendo el mismo. Por ejemplo, si lo vemos en números, un valor absoluto de menos 15, que vale 15, es exactamente igual al valor absoluto de 15. 3. Si el valor absoluto es igual a 0, ¿cuándo va a ser el único caso que la distancia al origen sea exactamente igual a 0? Cuando no haya un número en A. No, porque siempre va a ser un número, pero en particular es un número que genera esto. ¿Cuál es el El único cero. número? El 0. Muy bien, Nicolás. A, valor absoluto de A es igual a 0. Sí, solamente sí. A vale 0. 4, esto ya lo creo que es más arriba. Esta se le conoce como desigualdad. Desigualdad triangular, que esta me encanta. Yo creo que es una de las desigualdades, de las muchas que hay, pero que me gusta porque tiene una demostración geométrica muy bonita. Eh, Dice lo siguiente: A más B siempre va a ser menor o igual que el valor absoluto de A más el valor absoluto de B. Siempre se va a tener este tipo de cosas. Recordando que A y B son números reales. Yep. Y me falta la de la C. Si C es un número positivo, el valor absoluto de C por A es exactamente igual al C por valor absoluto de A. Y esto es porque si es positivo, el valor absoluto de C es igual al valor C. Y de esto se ocupa para demostrar que A por B en valor absoluto es valor absoluto de A por valor absoluto de B. Y A dividido B en valor absoluto es valor absoluto de A dividido valor absoluto de B. La única restricción es que el B no puede ser 0, porque recordemos que el valor absoluto
de, o sea, el cero, división por cero no existe. ¿Ya? Y 8, y esta es la última. Si C es positivo y el valor de A, bueno, lo voy a escribir así con dos, y el valor C es positivo. Por lo tanto, si yo digo menos C es un número negativo. Entonces, menos C es más pequeño que A y A es más pequeño que C. O sea, si no lo graficamos, ¿puedo moverme a la izquierda? Terminando de copiar el lado izquierdo. Sí, Francisco dice que sí. Nicolás también. Pablo. Perfecto. Entonces voy a mover esto para acá. Si lo vemos gráficamente, aquí está el cero. Entonces, menos C va a estar acá y el C va a estar acá. Entonces, si A es más grande que menos C, significa que A está para este lado. Porque A es un número más grande que el valor menos C. Y además, A es más pequeño que C. O sea, en otras palabras, el valor de A está entre este intervalo, entre menos C y C. Esto quiere decir entonces que el valor absoluto de A siempre va a ser más pequeño que el valor de C. ¿Por qué? Porque la distancia que tiene A hacia el origen siempre va a ser más pequeña que la distancia de C al origen. Entonces, si C es positivo, siempre se va a tener esta desigualdad. El valor absoluto de A es menor que cero, sí y solamente sí, menos C es menor que A y A menor que C. En realidad, lo que más se ocupa es lo siguiente. Si el valor absoluto de A es menor que C, se escribe así, por lo general, menos C menor que A menor que C. Es esto lo que se coloca como entendiéndose que esta parte de acá, el desglose, es toda la parte que está acá. Vale, me quedo. Ese es el desglose de eso. O sea, si C es menor que A y A menor que C, son dos cosas separadas, son dos desigualdades que estamos viendo. Ya. Copien por mientras y vamos a hacer un ejercicio.
¿Ya? ¿Puedo borrar? Ya. Entonces, cuando nos enfrentamos a este tipo de problemas, ahí cambia la cosa, porque ahora tenemos que separarlo en casos. Por ejemplo, si yo pongo esto, que el valor absoluto de x más 3 es mayor que 5, lo que yo quiero ver es qué números, evaluándose en x, van a dar un número mayor que 5. Entonces, para esto hay que ir separándolo por casos. Es como haciendo la separación del if, o sea, como dándole restricciones al inicio y que eso nos va a generar algún tipo de resultado. Por ejemplo, si x más 3 es positivo, ¿qué pasa con el valor absoluto de x más 3? ¿Cuánto vale? Si x más 3 es un número positivo, ¿cuánto es el valor absoluto de un número positivo? La suma de los dos números en valor absoluto, ¿no? ¿Así? Sí. No, porque lo único que sabemos es que x más 3 es un número positivo, pero por ejemplo, el x podría ser menos 1, y menos 1 más 2 da, o sea, menos 1 más 3 da 2, y 2 es positivo. Pero no por separado, los dos no son positivos por cada uno. ¿Que Entonces, x debe, sí, ¿Mm? que x debe ser mayor o igual a 3? Sí, eso es verdad. Si hacemos el despeje acá, esto tiene que ser mayor igual que, o sea, mayor que menos 3, porque el 3 pasa positivo, al otro lado pasa negativo. Eso sí es cierto. Esto se cumple en esto. Pero ¿qué pasa con el valor absoluto de x más 3? Por ejemplo, el valor absoluto de 10 es un número positivo. ¿Cuánto es el valor absoluto de 10? ¿Es 10? ¿Cuánto es el valor absoluto de 153? 153. Entonces, ¿cuánto es el valor absoluto de x más 3 si x más 3 es positivo? X más 3 no cambia, es lo Mm, mismo. Muy bien. Queda exactamente igual. Entonces, ahora lo dejo. Si nosotros nos ponemos la restricción inicial, que x más 3 tiene que ser un número positivo, entonces el valor absoluto de x más 3 es exactamente x más 3. Por lo cual, el problema original, que es x más 3 es mayor que 5, se transforma, se supone que es una flecha, por si acaso. Ahí, ahí sí. Se transforma en x más 3 es mayor que 5. Y aquí lo resolvemos tal cual lo hemos hecho anteriormente. Aquí, en este caso, despejamos la x y nos da que x tiene que ser mayor que 2. Pero esto es verdad en la restricción adicional de que x tiene que ser mayor que menos 3, como lo dijo su compañero San Martín, no me acuerdo el nombre, Francisco. Como dijo Francisco, si nosotros hacemos el despeje de que y más 3 es mayor que 0, entonces x tiene que ser mayor que menos 3. Entonces, se tiene que cumplir para que esto sea verdad, solo se cumple si x es mayor que menos 3. Recordamos que en este espacio el valor absoluto de x más 3 es simplemente x más 3. Por lo tanto, aquí tenemos dos restricciones. Por un lado, x tiene que ser mayor que 2 y por el otro lado, x tiene que ser mayor que menos 3. Por lo tanto, aquí hay que hacer la intersección de las dos soluciones. O sea, se intersecta las dos soluciones.
O sea, por un lado, que x sea mayor que 2, se escribe el intervalo de 2 hasta más infinito, y si x es mayor que menos 3, se escribe el intervalo de menos 3 hasta más infinito. Por lo tanto, intersectando, ¿cuánto es la intersección entre el intervalo del 2 al más infinito con del menos 3 hasta el más infinito? De 2 hasta más infinito. Muy bien. Y para los que no se dieron cuenta, pero aquí lo que hay que usar es la parte gráfica. En la primera, de que marcamos el 0, sería de 2 hasta más infinito, es la parte de acá. Y en la segunda, marcando el 0, del menos 3 hasta el más infinito. Entonces, en el intervalo, la parte donde los dos existen, es en la que está aquí. De aquí en adelante. Tenemos las dos restricciones al mismo tiempo. Se me olvidó marcar, esto es abierto y esto es abierto. Entonces, esta sería nuestra primera solución. Del 2 hasta el más infinito. Ahora hay que hacer la segunda. Pero para eso copien y borramos y hacemos la otra parte. Profe, una consulta. ¿Claro? ¿Por qué cuando dice si x mayor que 2 y si x es mayor que menos 3, por qué el Ujú. intervalo aparece incluyendo a los números? Si es que no Mm. dice mayor o igual, o me confundí. Es que cuando se incluye es cuando el círculo está totalmente pintado. No, Eso no, lo pero dejé. arriba, tipo de si... Ah, Ay, sí, justo ahí. Ah, ya, toda ya. razón, toda razón. Ahí, ahí. Ah, y otra consulta. Entonces, al intervalo final se tiene que mantener abierto, ¿no? Por así decirlo. Correcto, sí. Ah, ya, ya. Ah, y aquí también. El caso cuando sea igual, o sea, que sea 0, lo vamos a analizar por separado. Y por lo general igual se puede incluir en este caso acá, pero por un tema de más adelante, ejercicio más complejo, los casos cuando x más 3 sea exactamente igual a 0, lo vamos a ver por separado. Parararam, parararam. ¿Ya? ¿Puedo borrar? Sí, perfecto. Antes de borrar, te voy a subir un poco. La segunda parte, entonces, aquí. Entonces, la segunda parte sería, ¿qué pasa si esto es negativo? Si x más 3 es negativo, ¿cuánto vale su valor absoluto? Para esto vamos a hacer igual que el anterior. Por ejemplo,
¿Cuánto es el valor absoluto de menos 10? ¿Es 10? 10, perfecto. ¿Valor absoluto de menos 153? 153. Muy bien. Y la pregunta informática, ¿cómo transformo esto en una función? Que me tome un número negativo y me lo transforme en número positivo. ¿Lo multiplicamos por negativo? Lo multiplicamos por negativo. Muy bien. Entonces, el valor absoluto de x más 3, como x más 3 es negativo, lo multiplico por un negativo. Porque en este caso, menos x menos 3 es un número positivo. Y para que el que no crea, por ejemplo, vamos a pasar este intervalo, x más es menor que menos 3. ¿Qué me dice un número menor que menos 3? Menos 10. Menos 10. Entonces, si, como ejemplo, x es igual a menos 10. Entonces, x más 3, si x vale menos 10, sería menos 10 más 3. ¿Y menos 10 más 3 cuánto es? Menos 7. Menos 7. Ahora, tomamos la fórmula de arriba. Sería la fórmula de x más 3 en valor absoluto es lo mismo que menos x más 3. Haciendo el cambio, sería menos 10 más 3. O sea, menos 7. ¿Y menos con menos? Más. 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 Entonces, efectivamente, lo que dijo Francisco, basta con multiplicar por un negativo o multiplicar por un menos 1 y el número que es negativo pasa a ser positivo. Por lo tanto, en este caso, el valor absoluto de x más 3 se transforma en menos x más 3, en paréntesis, por si acaso. La parte de como ejemplo no es necesario hacerlo, es simplemente para que lo entiendan ahora. Ahora, sabiendo esto, transformamos el ejercicio. X más 3 es mayor que 5 en x menor que menos 3. Entonces, en este caso quería menos x más 3 es mayor que 5. O sea, porque en este espacio, para números menores que menos 3, el valor absoluto se comporta como un número negativo, así que se multiplica por un valor menos. Entonces quería menos x menos 3 es mayor que 5. Y aquí despejamos. Copien por mientras y vamos después a terminar el ejercicio. Mientras voy Entonces, ya teniendo esto, hacemos el despeje. Quería menos x es mayor que 5 más 3. O sea, menos x es mayor que 8. Pero como está negativo, multiplicado por menos 1. Entonces que x es menor que 8. Y menos 8, perdón. Por lo tanto, al igual que pasa con el anterior, hay que hacer los dos intervalos. Que x es menor que 3, perdón, menor que menos 3, si se coloca en intervalo, sería del menos infinito hasta el menos 3, y que x sea menor que menos 8, sería del menos infinito hasta el menos 8. Se hace su intersección, en este caso quedaría del menos infinito hasta el menos 8. Porque cierto, tiene que cumplir con las dos condiciones. Que el primero sea menor que 3 y el segundo que sea menor que 8. Entonces, esta sería entonces la solución 2. Y entonces, en conclusión,
La solución total va a ser igual a la solución 1 unido con la solución 2. Ah, la primera no me acuerdo. ¿Era del 2 al más infinito o del 5 al más infinito? No me acuerdo. ¿Cuánto da? Desde el 2 hasta el más infinito. 2 hasta el más infinito. Ah, pues me estaba adelantando. Discúlpenme. Vamos a llegar a eso, pero me faltó el último caso. Esto lo vamos a hacer aquí rapidito. Vimos para números mayores que 3. Vimos para números mayores que menos 3. Ahora nos falta ver cuando x es igual a menos 3. O sea, cuando x más 3 es exactamente igual a 0. Cuando x igual a menos 3, nos quedaría entonces que el valor absoluto de x más 3 sería igual al valor absoluto de 0. Y el valor absoluto de 0 es 0. ¿Y 0 es mayor que 5? Porque aquí tenemos que el valor absoluto de x más 3 tiene que ser mayor que 5. ¿0 es mayor que 5? No, nada de eso. No lo es. Por lo tanto, x es igual a menos 3 no es solución. Bueno, insisto, para este ejercicio que es básico, suena como un poco, o sea, no necesario hacer este paso, pero para ejercicios más complicados vamos a ocupar de forma separada los valores donde se hace cero los valores absolutos. Entonces, ahora sí, en conclusión, la solución va a ser S1 unido S2, o sea, del 2 hasta el más infinito. Aquí me quedó feo. Del 2 al más infinito, unido del otro donde estaba, aquí está, del menos infinito hasta el menos 8. De ahí estaría entonces la solución final. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? ¿No? ¿Aló? ¿Sí? No hay dudas, profesor. Ya, muy bien. Nos falta por ver lo último. ¿Puedo borrar todo o están copiando? ¿Está bien, Nicolás? Dice que sí. ¿Puedo borrar? ¿El resto de la gente? ¿También? El último caso, 3x más 2 es mayor que 5x menos 3. Creo que tiene solución, sí. Tenemos un valor absoluto es mayor que otro valor absoluto. Y recordemos que esto va a ser por transitividad, o sea, valor absoluto siempre es mayor que 0. El otro siempre va a ser mayor que 0, entonces esto es mayor que 0 siempre. Usando esto, que esto es mayor que 0, siempre, la forma más rápida para resolver este tipo de ejercicio es elevando al cuadrado. ¿Por qué? Porque si tenemos que un número A es mayor que un número B y esto es mayor que 0, si elevamos al cuadrado, A cuadrado es mayor que B cuadrado. Esto no es válido si A y B no son números positivos. Por ejemplo, si yo les pongo 1 es mayor que menos 5 y si elevo al cuadrado, 1 al cuadrado y menos 5 al cuadrado, por un lado tenemos 1 y 25.
Aquí ya no se respeta el tema de la desigualdad. Pero si ambos son positivos, esta propiedad de acá sí la podemos aplicar. Y con esto nos quedaría que el valor absoluto desaparece, porque como es un número positivo y está elevado al cuadrado, el resultado sigue siendo positivo siempre. Entonces aquí nos quedaría 3x más 2 al cuadrado es mayor que 5x menos 3 al cuadrado. Y acá se resuelve tal cual es la cuadrática que ustedes deberían conocer. ¿Cuánto es 3x más 2 al cuadrado? 25x. ¿25x? No. ¿Por qué 25? El 3x más 2 al cuadrado. 9x cuadrado más 6x más 4. 9x cuadrado más 6x más, 4. más 4. Casi. No. ¿Cuál es el error? 12 en vez de 6. Correcto. Porque es el doble del primero por segundo. Ah, se me fue. Ujú. Y acá ocurre exactamente lo mismo. Aquí quedaría 25x cuadrado menos 2 por 5 son 10 y menos 3 sería 30x más 9. Entonces aquí nos quedaría que, si pasamos todo por un lado, 25x cuadrado menos 9x cuadrado menos 30x menos 12x más 9 menos 4. ¿Pasé todo bien, no? Sí, estamos bien. Nos quería que es. ¿Eh? Recuerden apagar sus celulares. Ya. Entonces, ¿qué nos quedaría? 25 menos 9, ¿cuánto es? 14. 14. ¿Estás seguro? 16. 16. Estamos medio oxidados, parece. Sí, todavía no estamos metidos bien en el ramo. Menos 30 menos 12 sería menos 42. Y 5 más menos 4 sería más 5. Y esto hay que ver cuando esto es negativo. Y para esto hay que recordar un poco, bueno, lo vamos a ver después más adelante, pero las propiedades de las parábolas. Recordemos que esta figura geométrica es una parábola. Y si la parábola tiene un número que acompaña al x positivo, su gráfica es algo más o menos así. Entonces, la solución que nosotros queremos encontrar van a ser todos los valores donde el valor y es negativo. Y esto va a ocurrir entre estos dos puntos. ¿Y cómo se llamaban estos puntos? ¿O cómo se encontraban? Las raíces, como dice Jonathan. Entonces, para calcular ese valor, hay que ocupar la fórmula del menos b más menos b cuadrado menos 4ac. Todo esto partido por 2 veces a. Ujú. De ahí encontrar esos valores. Insisto, inventé el ejercicio, así que probablemente no dé un valor bonito, pero de que existe, existe. Entonces la solución en este caso sería entre esos dos valores. Este método es mucho más rápido que hacer la separación por casos, porque si hubiésemos hecho la separación por casos,
tendríamos 4 casos a analizar. Uno, cuando 3x más 2, que es lo que está a la izquierda, es positivo o negativo. O sea, ahí tendríamos 2 casos. Uno cuando es positivo, otro cuando es negativo. Y después hacer lo mismo con 5x menos 3, cuando es positivo y negativo. Y ver cómo afecta al otro dentro de los ejercicios. Entonces ahí, si lo llegásemos a mezclar, lo podríamos reducir a 3 grandes casos, pero eso hay que analizarlo y lleva mucho más trabajo que simplemente elevar al cuadrado y encontrar sus soluciones. Y eso, jóvenes, con eso ya estaríamos listos en cuanto a la materia de desigualdades. Ahora queda hacer la guía. Ya, no entendí por qué elevó al cuadrado. Lo elevé al cuadrado porque es más rápido. No es algo así como tan bonito de hacer, pero es más rápido que hacer o intentar hacer la separación por casos. Ya. Y ahora les queda trabajar la guía. Te la subí. La subí hace bastante poco. Aquí la pueden trabajar y, o sea, tener el ejercicio y empezar a trabajar. Eso. Trabaje y si tienen duda, consultas, me la van haciendo. Como un tips para resolver el ejercicio 1, donde hay una fracción en valor absoluto menor que un medio, una de las formas de hacerlo es aplicando la propiedad de, de valor absoluto, donde se distribuye en la fracción. O sea, quería la fracción del numerador dividido con la fracción, o sea, perdón, el valor absoluto del numerador dividido el valor absoluto del denominador. Ya escribiéndolo de esta forma, se puede multiplicar cruzado. O sea, el 2, que es el denominador que está a la derecha, pasa a la izquierda multiplicando, y el valor absoluto de 3 más x, que es el denominador de la izquierda, pasa a la derecha multiplicando. Y estando de esa forma, es similar al ejercicio último que hicimos, donde lo más sencillo es elevar al cuadrado y ver qué sucede. O sea que se multiplica cruzado. Multiplicar cruzado, pero primero hay que hacer la separación, separar los dos valores absolutos. Ok, ok. Gracias. Ya. Entonces, lo primero que hay que hacer acá es aplicar la separación. Y dado que ya tenemos una fracción mayor o igual que otra fracción, se pasa multiplicando cruzado. Aquí no hay problema, a todo esto nadie me ha preguntado si hay problema con el que sea positivo o negativo, porque lo que se multiplica es todo positivo. Recordemos que el valor absoluto de 3 más x siempre es positivo, el número 2 siempre es positivo, por lo tanto hacer esta multiplicación no genera ningún cambio sobre la desigualdad. Y ahora que está expresado de esta forma, elevamos al cuadrado. Entonces aquí nos quedaría 2 al cuadrado, 6 menos 5x al cuadrado, mayor o igual que 3 más x al cuadrado. Y aquí ya es un cuadrado de binomio y se resuelve exactamente igual como lo vimos en la parte pasada. No sé si quedó más claro ahora, Juan, cómo hacerlo. Sí, ahora sí. Gracias. Perfecto. Ya, jóvenes, y con esto terminamos. Que estén muy bien, estudien, vean los videos y nos vemos el día lunes. Que estén muy bien. Chao, chao. Ya, profesor, cuídase. Chao. Nos vemos el lunes.